Bienvenidos a Los Expertos Opinan, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar sobre lavado de dinero en empresas y para eso le doy la bienvenida a la licenciada Cintia Escoffier. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy honrada de estar en este programa con ustedes. Licenciada, nosotros estamos más honrados porque además vamos a platicar de un tema que se escucha mucho, el lavado de dinero en empresas. ¿Cómo sabemos si una empresa está lavando dinero? Yo empezaría por decirte que muchos no saben que están lavando dinero, ¿no? Hay empresarios que son utilizados en estos esquemas donde lo que se pretende es que un recurso de un origen ilícito le tratemos de dar la apariencia de licitud. Entonces, de repente, hay empresarios que sin saberlo se ven involucrados en este tipo de operaciones. Por supuesto, habrá algunos que lo hacen con toda la intención y con todo el dolo, pero creo que de ahí la importancia de este tema. Saber cómo prevenirlo, saber identificar esas conductas donde pudiera haber algunos que se acerquen con esta intención. Desafortunadamente, pues vivimos en una sociedad y en un país con un alto número de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces este recurso pues tiene que tratar de blanquearse de alguna manera y ahí es donde va llegando a nuestras empresas. Licenciada, justo menciona que no siempre se hace con dolo o hay empresarios que no se dan cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces de que se está lavando dinero? Lo primero es capacitarnos y entender qué es este fenómeno, cuáles son las 3 etapas, ¿no? ¿Dónde pueden llegar estas personas delincuentes a meter sus recursos? Desde la colocación, si nos están utilizando, en la segunda etapa, que sería la estratificación, o en la tercera, que están buscando el reintegro de su dinero. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener políticas en las empresas para prevenirlo desde el diseño de la propia empresa. Tenemos que tener al personal capacitado para poder identificarlo y por supuesto necesitamos elementos de control que nos permitan identificar operaciones, monitorear las operaciones y también algo que es súper importante, saber con quién nos relacionamos, saber quiénes son nuestros clientes como empresarios, pero también nuestros proveedores. Entonces tenemos que tener una debida diligencia a todas las partes. En términos muy simples y muy coloquiales te diría, si vamos a establecer una relación de carácter comercial, necesitamos conocer con quién nos estamos involucrando y saber qué tenemos que identificar en estas personas. Creo que le dio el clavo mencionando la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el lavado de dinero en una empresa? Mira, hay muchísimas maneras. La primera es justamente aprendiendo cómo es que se da este fenómeno, capacitándonos respecto a qué cosas ya ha dicho los marcos internacionales como Grupo de Acción Financiera, entendiendo principalmente nuestra legislación. Sabemos que en México hay 2 tipos de regulación muy importante cuando hablamos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por un lado, la cuestión penal y por el otro lado, la parte administrativa. Hay algunas empresas que tienen además la obligación de enviar ciertos reportes o avisos y es increíble que aunque la ley salió desde el 2012 y entró en vigor en el 2013, pues hay muchos empresarios que no saben que tienen que estar cumpliendo con estas obligaciones. Entonces, si no conocemos nuestro marco normativo integral, va a ser muy difícil prevenirlo y tenemos que tener una cultura de cumplimiento, tenemos que tener esta situación clara de la prevención de los delitos en todos los ambientes de la empresa. Ahora, por otro lado, ¿cómo podríamos reconocer a una famosa empresa fachada? Bueno, tiene varias características. La primera es que generalmente son empresas de reciente creación. Empresas donde los flujos de recursos pueden ser de altos volúmenes en un muy corto tiempo. Además, el tipo de personas que la integran. En muchas de las ocasiones, los accionistas que integran a estas empresas fachadas no coincide su perfil con el tipo de operaciones que se están realizando. En este sentido, bueno, hay que tener como mucho cuidado, conocer también dónde están los domicilios y hacer una debida diligencia de la empresa para saber quién está atrás de todos estos recursos. ¿Y qué riesgos corre entonces una empresa que está siendo utilizada para cuestiones de lavado de dinero? Son muchos. Los primeros,
que tendríamos que decir, bueno, son riesgos operacionales, ¿no? Nos va a afectar en nuestra operación. Pero además tenemos un gran riesgo de carácter legal, donde podríamos estarnos enfrentando a autoridades y donde tendríamos que estar demostrando que nosotros implementamos medidas de debido control. Y esto es muy importante porque puede hacer toda la diferencia en la defensa de una empresa. Pero además otro que es muy importante es el riesgo reputacional. Cuando nosotros hemos escuchado de alguna empresa que está vinculada con el tema de lavado de dinero, no queremos realizar ninguna operación con ellas. Por supuesto, no cierran cuentas, podemos perder negocios. Hay muchos efectos colaterales cuando nos vemos involucrados en este tipo. ¿Qué herramientas tenemos para combatir el lavado de dinero dentro de una empresa? La capacitación, yo diría, muchas veces las empresas no le dan la importancia suficiente, pero si no conocemos, no podemos prevenir lo que no conocemos. Entonces tenemos que entender cómo se da este fenómeno. La segunda parte tendrían que ser medidas de control interno. Y el control interno va por identificar claramente a nuestros clientes, pero ir más allá, validar los documentos que nos proporcionan, hacer un análisis de la información cualitativa y cuantitativa, conocer realmente a mi cliente o a la persona con la que me estoy vinculando, establecer, por ejemplo, auditorías de carácter interno o externo en materia de prevención de lavado de dinero, hacer un monitoreo transaccional, es decir, cómo se van dando las operaciones y darle seguimiento a estas operaciones. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier sanción. No, definitivamente, y además el alcance que puede tener nos puede llevar también a implicaciones hacia la persona moral. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, actuar siempre desde un enfoque basado en riesgos y prevenir el lavado de dinero. Licenciada Cintia Escoffier, muchísimas gracias por compartirnos esta información y su conocimiento. Por supuesto, gracias a ustedes por estar aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.